Sean todos muy bienvenidos entonces al nuevo taller que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la renta para el régimen transparente en el año tributario 2024. Mi nombre es Pablo Jorquera, trabajo como consultor dentro de nuestra empresa Otras Noches. La idea de este taller es poder analizar de forma teórica y de forma práctica eh, los registros tributarios que deben generar, que deben declarar aquellos contribuyentes que están eh, sujetos al régimen 14D número 8, el régimen transparente, ¿cierto? Vamos a ver primero esta presentación y posteriormente vamos a ver dentro de nuestro software contable tributario web cómo ir generando los registros dentro de el sistema de forma de poder ir alimentando los registros tributarios y poder terminar generando tanto formulario 22 como la declaración jurada. Recordemos que para efecto del régimen 14 de 8, la declaración jurada que tienen exclusiva y obligación de presentar en la DJ 1947. Partimos entonces. Primero, sabemos que en nuestra actual legislación tributaria, que está vigente desde el 1 de enero del 2020, eh, se incorporaron a través de la ley 21.210 los siguientes regímenes tributarios. Primero, el régimen general 14A, que ahí hablamos de un régimen semi-integrado porque el impuesto de primera categoría pagado por la empresa lo puede utilizar el socio en un 100% con la obligación de restituir un 35%, por eso hablamos de el régimen semi-integrado. En servicio de impuestos internos lo van a encontrar como régimen general 14A. Posteriormente tenemos el régimen general ProPyme. Ahí este régimen se encuentra en la letra D del artículo 14, por eso el 14D número 3 de la ley de impuesto a la renta. Tenemos este régimen general ProPyme que sabemos que tiene un impuesto de primera categoría determinado de el 25% que por estos años, o estos primeros años de entrada en vigencia de la ley, a través de artículos transitorios y algunos circulares se ha rebajado ese impuesto de primera categoría, se ha pagado el 10%. De hecho para el año tributario 2024 también será un impuesto de primera categoría del 10%, para el año tributario 2025 será 12,5% y para el año tributario 2026 ya este tipo de empresas o las empresas que estén acogidas a este régimen van a pagar un 25% de impuesto de primera categoría. Recordar también que ellos sí pueden utilizar ese impuesto de primera categoría como crédito en un 100% sin obligación de restituir. Y lo que nos convoca el día de hoy, que es el régimen de transparencia tributaria, el 14D número 8, eh, que la idea es que hoy día nos podamos ahondar, nos podamos entrar en algunos detalles eh, de cómo, cuáles son las obligaciones tributarias que tienen este tipo de empresas, ¿cierto? Después tenemos el régimen de renta presunta y los contribuyentes no sujetos al artículo 14 del ley de impuesto a la renta, que sabemos que por regla general son fundaciones y corporaciones. Para efecto entonces, en el régimen de transparencia tributaria, que están acogidos al número 8 de la letra D del artículo 14, están obligados, perdón, están excluidos de la obligación de llevar contabilidad completa y exentos del pago de impuestos de primera categoría. Independiente de que estén exentos del pago de impuestos de primera categoría, de igual manera deben generar registros tributarios, deben generar la determinación del resultado tributario en base percibida. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos generar una determinación de una renta líquida imponible como la conocíamos, pero que para efectos del D8 hablamos de una base imponible. Y también deben generar el cálculo, el registro de el capital propio tributario en su modelo, digamos, simplificado. Capital propio tributario simplificado que también fue eh, incorporado a través de la ley 21.210. Primero, entonces, la base imponible, que en este caso es la que nosotros conocemos como renta líquida imponible, de estos contribuyentes se calcula en base percibida. ¿Qué quiere decir esto? Que se determina la diferencia entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año comercial correspondiente. En este caso, para efecto del año tributario 2024, son todos los ingresos percibidos y los ingresos pagados entre el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023.
Esta determinación de la base imponible la vamos a informar en el recuadro 22 del formulario 22. Vamos a seguir avanzando porque después vamos a mostrar ese recuadro. La principal característica de la determinación de la denominada base imponible es que se tomarán todos aquellos ingresos percibidos en el ejercicio y los gastos pagados en el mismo, por lo tanto el resultado tributario será la diferencia entre ingresos menos egresos. Ahí debemos tener siempre en consideración que estos ingresos y estos egresos son a valores tributarios. Entendemos que, y ahí también siempre me detengo a explicar este punto, porque debemos entender que ingresos y egresos son a valores tributarios. Sabemos que en empresas generadoras de IVA, el monto del ingreso que vamos a registrar para efectos de base imponible va a ser el monto neto de una factura. En el caso de las compras, eh, también vamos a registrar como valor tributario el valor neto de las compras. Entonces no es tan sencillo como tomar la cuenta caja o las cuentas de efectivo equivalente, ver los ingresos menos los egresos y tener la base imponible, sino que se deben generar una serie de ajustes que son necesarios tributariamente para poder determinar una base imponible. Otro ejemplo bien claro eh, en el que se puede reflejar mejor todavía esta diferencia que existe entre ingresos, o en este caso, egresos efectivamente pagados contra el egreso que va a afectar la base imponible, podría ser el pago del formulario 22. Nosotros sabemos que en el momento de registrar contablemente el formulario 22, vamos a tener el IVA por pagar, que sabemos que es la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito. Vamos a tener también, o podríamos llegar a tener que pagar dentro del formulario 29 eh, las retenciones de segunda categoría, impuesto único, el PPM. Entonces eso nos va a entregar el total que nosotros finalmente vamos a desembolsar en el momento de pagar el formulario 22. Pero ese total no necesariamente va a ser el que vamos a llevar directamente a la base imponible, porque sabemos que el PPM es una provisión, por lo tanto no lo vamos a tomar en consideración para efectos de base imponible, lo vamos a estar desembolsando, lo vamos a estar pagando, pero no lo vamos a llevar a la base imponible, y lo mismo con el pago del IVA. El IVA tampoco lo vamos a llevar a la determinación de la base imponible. Es un egreso, si genera un desembolso dentro de la empresa, contablemente nos va a rebajar la cuenta caja o banco, la cuenta con la que vayamos a cancelar ese formulario 29, pero no el total nos va a afectar la determinación de la base imponible. Lo mismo con el pago del formulario 22. En el pago del formulario 22, bueno, en este caso en el 14 de 8 no tiene impuesto de primera categoría, así que olvídense esa parte que dije el formulario 22 porque eso lo dije pensando en el 14 de 3. Pero a lo que voy es que quiero que se entienda eso, ¿no? Que los valores tributarios entre los ingresos y los egresos no necesariamente van a ser el total de los movimientos de flujo que registramos de forma contable. No obstante de existir gastos que no son necesarios para producir la renta, se debe realizar los ajustes correspondientes y sumarlos como un agregado. En este caso lo vamos a ver más adelante porque tiene un impacto dentro del capital propio simplificado. El recuadro 22 de la base imponible del 14 de 8, o recuadro 22 del formulario 22, que declara la base imponible, tiene este formato que estamos viendo acá. Primero vamos a tener un listado de ingresos que nosotros debemos clasificar, o sea, todos los movimientos contables, todos los movimientos que nosotros fuimos registrando, se fueron generando durante el año en materia de ingresos, nosotros los debemos clasificar en algunas de estas partidas que vamos a encontrar en el formulario 22. Por eso tenemos ingresos del giro percibido, sabemos que los ingresos percibidos del giro están netamente relacionados con las ventas. Y después tenemos ingresos de vengado, o ingresos del giro de vengado en ejercicios anteriores y percibido en el ejercicio actual. Ahí también hay un punto bien importante porque sabemos que para efectos contables nosotros trabajamos con el principio contable del devengo. ¿Qué quiere decir el devengo? Que en el momento en el que yo emito una factura, reconozco que el cliente se compromete a pagarme esa factura, por lo tanto la registro contablemente en base a este principio contable del devengo, ¿cierto?
a efectos de la contabilidad, va a afectar el resultado del ejercicio. Vamos a registrar la cuenta venta, pero no se va a generar un flujo. Si es que fuese una factura que está pagado a crédito. Si fuese una factura que está pagado al contado, lógicamente que el flujo se vería afectado inmediatamente para efectos de registro. Pero podría pasar que yo emita una factura en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, y esa factura el cliente me la pague, me la cancele los primeros días de enero, o si el crédito en febrero, enero, febrero, o el crédito o el plazo que se le haya entregado al cliente. eh, pero eso se generaría un ingreso en el año siguiente, ¿cierto? Termina diciembre, termina el periodo, en este caso 2023, me cancelan en el 2024, por lo tanto, esa cancelación del cliente pasaría hacia la renta del año anterior. En este caso, como estamos hablando del año tributario 2024, en este código 1819, que es el ingreso del giro de vengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual, serían facturas de venta o movimientos de venta que se emitieron y se contabilizaron el 2022, pero que el cliente nos pagó en el 2023. Después tenemos rentas de fuente extranjera, intereses y reajustes percibidos por préstamos y otros, mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables, dividendos retiros percibidos en el ejercicio por participación en otra empresa, afecta directamente la base imponible. Debemos registrar también el incremento si es que corresponde por impuesto de primera categoría. Los ingresos percibidos de vengado por operaciones con empresas relacionadas. Otros ingresos percibidos de vengado, ingresos diferidos imputados en el ejercicio debidamente incrementado, y el crédito por activo fijo adquirido en el ejercicio. El ingreso diferido por lo general lo teníamos relacionado a la entrada en vigencia eh, de este régimen. Eso nos va a entregar entonces el total de ingresos anuales, y con eso posteriormente el siguiente paso para efecto de determinación de la base imponible va a ser determinar los egresos. Acá vemos que tenemos la columna que nos muestra si es que vamos a sumar o restar dentro de la base imponible, que ahora tenemos listado de egresos. Y acá tenemos, por ejemplo, el gasto por saldo inicial de existencia o insumos del negocio en cambio de régimen. Ahora hablamos de cambio de régimen. Y esto se dio principalmente en la entrada en vigencia, el 1 de enero del 2020. Después tenemos el gasto por saldo inicial del activo fijo depreciable en cambio de régimen. Recordemos que cuando, por ejemplo, si nosotros estábamos en una 14A antigua, el régimen atribuido, nosotros podíamos tener control del activo fijo, y ese control del activo fijo tenía una depreciación. La normativa nos dijo que podíamos ese activo fijo llevarlo directo a gasto en este cambio de régimen. Después tenemos el gasto por pérdida tributaria en el cambio de régimen. Después tenemos lo mismo que vimos con el efecto de las ventas, con los ingresos del giro y los ingresos del giro de vengado en ejercicios anteriores. Acá lo tenemos relacionado a las compras, ¿cierto? Los ingresos van a estar relacionados a las compras, por lo tanto tenemos existencia, insumos y servicios del negocio pagados, esto es durante el ejercicio, o sea, del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Y después en la línea del código 1820 tenemos existencia, insumos y servicios del negocio adeudados en ejercicios anteriores y pagados en el ejercicio actual. Entonces, si un proveedor nos dio un crédito en el 2022, nos emitió la factura, eh, por lo tanto nosotros la debiésemos haber contabilizado, pero para efectos tributarios, nosotros lo registramos en el momento en que pagamos. Entonces, si esa factura que se emitió en el 2022 la pagamos en el 2023, va a quedar en esta línea de 1820 del formulario 22. Después tenemos gastos por renta de fuente extranjera, remuneraciones, honorarios, adquisiciones del bienes del activo fijo. Sabemos que en el 14 de 8, tal como en el 14 de 3, eh, la adquisición de activo fijo lo vamos a llevar directamente a gasto para efectos tributarios. Por eso se habla de una depreciación instantánea. Para efectos contables eh, no debiese afectar, ¿cierto? Nosotros podemos seguir llevando el registro financiero de la depreciación para poder tener valorizado mi activo fijo.
Los arriendos pagados, gastos por exigencias medioambientales, intereses y reajustes pagados por préstamos, amortización de intangibles, pérdida en rescate o enajenación de acciones. Tiene la opción de los otros gastos deducibles de los ingresos. Cuando hablamos de otros gastos, ahí yo creo que como contadores se nos viene de inmediato a la mente el concepto, la cuenta contable, gastos generales. No son en gastos generales dentro de una globalidad gigantesca de movimientos que generan las empresas. Sabemos que no van a estar relacionados directamente con existencia o compra de mercadería, ¿cierto? Después tenemos gastos o ingresos pagados o deudados por operaciones con empresas relacionadas, las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, y finalmente vamos a tener los créditos incobrables castigados en el ejercicio. Finalmente, vamos a encontrar entonces el total de los egresos anuales en el código 1629, que es la sumatoria de todos los egresos que vimos en este listado. Entonces, la base imponible a asignar a propietarios que son contribuyentes de impuestos finales o pérdida tributaria del ejercicio va a quedar reflejado en el código 1630. ¿Qué resultado va acá? La diferencia, o sea, el total de ingresos, que está en el código 1610, menos el total de ingresos anuales que está en el código 1629. Eso nos va a dar el resultado del código 1630 y finalmente va a ser la base imponible determinada de una empresa acogida al régimen 14 de 8. ¿Cuál es el efecto tributario de esta base imponible o de la determinación de esta base imponible? Que finalmente esa base imponible, tal y como lo dice el título de esta línea, se va a asignar a los propietarios, se va a atribuir a los propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. Cuando hablamos de impuestos finales, sabemos que son personas o debiesen ser personas naturales, por eso hablamos de impuestos finales, ahí relacionamos de inmediato el impuesto global complementario. Por lo tanto, este código, lo anotado en este código 1630, va a ser lo que posteriormente se va a asignar a cada uno de los propietarios en proporción a la participación que tengan dentro de la sociedad, si es que fuesen más de un propietario, ¿cierto? Y esta base imponible, como comentamos anteriormente, está exenta del pago de impuesto de primera categoría. Por lo tanto, al estar exenta de este impuesto, también no va a tener la opción de acogerse a la franquicia del 14E, el incentivo al ahorro. No va a poder acogerse a la rebaja, ya que al no tener relacionado un pago de impuesto de primera categoría, el espíritu del 14E, el incentivo al ahorro, es, primero, reinvertir dentro de la empresa, pero con esa reinversión también rebajar el pago de impuestos de primera categoría. Eso es lo que se busca en la finalidad de este incentivo al ahorro, ¿cierto? Entonces, el 14 de 8 no lo va a poder utilizar por estar exento del pago de este impuesto. Posterior al registro o a la determinación de la base imponible, debemos generar el cálculo del capital propio simplificado. Para efectos de capital propio simplificado, también se introdujo con la entrada en vigencia de la ley 21.210, y esto es acogido o para contribuyentes que están acogidos en los regímenes PROPYME. En el caso del 14 de 8, se debe registrar, se debe declarar en el recuadro 23 del formulario 22. La definición incorporada por la ley 21.210 en el artículo 2, numeral 10, nos dice que por capital propio tributario vamos a entender que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones a valores tributarios que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representa una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario, deberá considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado al artículo 41. Sabemos que el artículo 41 habla de corrección monetaria y nos dice cuándo corresponda aplicar dicha norma. En este caso, para las PROPYMES sabemos que no aplica la norma del artículo 41, por lo tanto no se deben generar ese rasgo. ¿Por qué acá hablamos de reglas especiales, perdón, para determinar el capital propio tributario simplificado? Porque sabemos que el capital propio tributario, normal, digamos, si separamos el capital propio tributario con el simplificado, el capital propio tributario se genera con la determinación de
el total del activo depurado, restamos el pasivo exigible y con eso vamos entonces a determinar nuestro capital propio tributario. Eso con el método del activo, que es el que más conocen. Pero para efectos del capital propio tributario simplificado tenemos estas reglas especiales porque lo que vamos a registrar finalmente van a ser los aumentos y disminuciones de patrimonio. Sabemos que el capital aportado es un aumento de patrimonio, el capital aportado al capital inicial es el patrimonio con el que nosotros iniciamos las actividades. Por lo tanto, a ese capital aportado nosotros vamos a ir sumando las bases imponibles positivas, o sea, si yo tuve una base imponible o un resultado tributario positivo, tuve una ganancia, eh, también la vamos a sumar al cálculo del capital propio y las rentas percibidas por participaciones. Sabemos que eso genera un flujo positivo en la empresa, nos aumenta el patrimonio, por lo tanto lo debemos reflejar en este capital propio simplificado. Por contraste, las disminuciones del patrimonio las vamos también a registrar y las debemos identificar para efectos de la determinación del capital propio simplificado. Por eso, en esta otra columna tenemos las disminuciones de capital, las bases imponibles negativas. Si tengo una pérdida tributaria, eso me disminuye el patrimonio de la empresa, por lo tanto lo tengo que reflejar. Lo mismo con retiro y distribuciones. Si se genera el reparto o los propietarios generan retiro de la empresa, sabemos que eso disminuye directamente el patrimonio, por lo tanto también lo debemos reflejar acá en el capital propio simplificado, y lo mismo con la partida del inciso segundo del artículo 21, que para efectos de base imponible debiesen rebajarse y posteriormente sumarse, por lo tanto, de igual manera debemos ajustarlo en el capital propio como un flujo que rebaja el patrimonio. El capital propio y simplificado en el régimen de transparencia tributaria nos dice que las pymes con ingresos que excedan los 50.000 UF, terminadas en conformidad a la letra B, número 1 de la letra D, y estén sometidas al régimen de transparencia tributaria, determinará un capital tributario simplificado de acuerdo a lo establecido en la letra J del número 3 de la letra D. Aquí finalmente lo que nos está diciendo este párrafo es que este capital propio simplificado debe determinarse de la misma forma que se establece en el régimen general ProPyme cuando eh, excedan las 50.000 UF en ingreso este tipo de pymes. Los ajustes a realizar en el capital propio simplificado del D8 es que se debe descontar el crédito por impuesto de primera categoría asociado a las rentas provenientes en participación en otra empresa, con su respectivo incremento cuando corresponda, por cuanto dichas cantidades no representan un aumento en el patrimonio de la empresa y fueron incluidas anteriormente en la determinación de la base imponible. Vimos recién en el recuadro 22 del formulario 22 que para efectos de base imponible nosotros teníamos sumando como ingreso eh, la base imponible. O sea, dentro de los ingresos nosotros ya lo agregamos, o sea, lo sumamos dentro de la base imponible. Y posteriormente, dentro del capital propio simplificado, nosotros también vamos a tener el resultado de la base imponible. Por lo tanto, si en el capital propio nosotros eh, consideramos como aumento también esos retiros provenientes, o no, esa distribución de empresas relacionadas, nosotros estaríamos duplicando ese ingreso para efecto capital propio. Y se deben descontar las cantidades que correspondan a las partidas señaladas en el inciso primero, segundo y tercero del artículo 21, ya que si bien los contribuyentes acogidos a este régimen no se afectan con el impuesto de primera categoría, dichos montos no corresponden a renta, sino que son partidas representativas de disminución de capital o disminución del patrimonio. Aquí vemos el esquema de cálculo del recuadro número 23. En el recuadro 23 vamos a partir con el capital propio simplificado positivo o negativo inicial en el código 1580 y en el código 1582. Esto es para empresas que vengan con inicio de actividades anteriores a el 1 de enero del 2023. Por lo tanto, en el código 1580 o 1582 se va a copiar el resultado del 1581 o 1583 del año tributario anterior. O sea que en el formulario 22 del año tributario 2023, si el resultado del capital propio tributario simplificado fue positivo, lo notamos en el 1581, por lo tanto para el año tributario 2024 vamos a partir en el 1580 con ese resultado que
se calculó en el año anterior. Si fuese negativo, o si hubiese sido negativo en el año anterior, lo vamos a anotar en el código 1582 para el año tributario 2024. Y para empresas que tienen o iniciaron actividades a partir del 1 de enero del 2023, van a informar el capital aportado en el código 1573. Después vamos a generar los ajustes correspondientes, por ejemplo, aumento efectivo de capital durante el ejercicio, disminuciones efectivas de capital durante el ejercicio. Recordemos que el aumento y las disminuciones de capital eh, son también declaradas a través de la modificación de la escritura. Después tenemos la base imponible del ejercicio asignable a los propietarios. Asignable a los propietarios, sabemos que acá entonces va a ir en el código 1712 el mismo resultado que vimos en el recuadro 22, si es que fue positivo. La pérdida tributaria del ejercicio el 31 de diciembre, si hubiese sido entonces el resultado de la base imponible negativo, lo vamos a anotar en el código 1713, rebajando el capital propio tributario. Después tenemos las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, remesa, retiro, dividendo repartido en el ejercicio. También se informan los retiros en el 14 de 8 y sabemos que disminuyen el patrimonio, por lo tanto lo vamos a notar restando en el código 1576. El ingreso diferido, partidas de gastos no aceptados, que la vamos a rebajar. El crédito por activo fijo adquirido en el ejercicio, crédito por impuesto de primera categoría por participación en otras empresas, y después tenemos dos conceptos bien globales que son otras partidas a deducir, otras partidas a agregar. Eso nos va a dar como resultado entonces el capital propio tributario simplificado positivo o negativo, que lo vamos a anotar en el código 1581 o 1583. Esos son los dos primeros o los dos registros tributarios que el 14 de 8 va a informar en el formulario 22 de la empresa. Además de estos registros del formulario 22, también deben presentar la declaración jurada 1947. La DJ 1947, finalmente, lo que nos va a mostrar, primero, es que deben ser presentadas por contribuyente acogido al régimen 14 de 8, informando la base imponible a tributar con impuestos finales que corresponda a los propietarios en el año calendario inmediatamente anterior al que se informa. ¿Quiénes la deben presentar entonces? 14 de 8, y el contenido es la atribución de la renta y créditos generados por la empresa a los propietarios más los ppm puestos a disposición de los socios. ¿Qué certificado tiene relacionado? El certificado número 69 de la base imponible a tributar con impuestos finales, crédito y ppm correspondiente a propietarios de contribuyente acogido al régimen del 14 de 8. Es súper importante la conexión que debemos hacer entre la base imponible que nosotros determinamos con el método de la base percibida, ingreso menos egreso. Ese total lo debemos informar en el recuadro 22. Ese monto informado de la base imponible finalmente debe coincidir con lo que nosotros vamos a atribuir a los propietarios. Si fuese un solo propietario, el total de la base imponible lo vamos a informar en esta DJ 1947. Si fuesen más de un socio, un propietario, se va a atribuir en relación a la proporción que tengan en la participación en la empresa. Entonces, para terminar con la DJ, les quiero mostrar acá el layout, o sea, el modelo de la declaración jurada 1947. Esta DJ no tuvo modificaciones, así que es el mismo modelo que vimos para la declaración jurada en el año tributario 2023, donde debemos informar el RUT del titular, la base imponible a tributar con impuestos finales, o sea que en esta columna, finalmente, en este código que está, tiene el C3, está codificado con ese carácter, se va a informar posteriormente la base imponible a tributar con impuestos finales, o sea, la base imponible que se atribuye al propietario. El monto de ingreso diferido, se van a informar los retiros. En este caso, créditos para impuesto global complementario en general no van a ir ni no sujeto a restitución o sujeto a restitución. Eso sería solamente si es que tuviesen participación en alguna otra empresa. Y lo otro importante dentro de esta DJ
el PPM puesto a disposición de los propietarios, que lo vamos a informar en el código C14. Son súper importantes estas dos columnas dentro de esta declaración jurada, ya que afectan directamente el formulario 22 o la determinación del impuesto global complementario de los propietarios, la base imponible y el PPM, que va a servir como un crédito para efectos de la determinación del mismo global complementario. Por ahí vi que me consultan qué pasa si la base imponible es negativa o pérdida. Si la base imponible es negativa, primero la vamos a informar en el recuadro 22 del formulario 22 y no va a haber base imponible a tributar con impuestos finales. No se va a asignar, a ver, no se atribuye una pérdida tributaria. Pérdida tributaria no rebaja el global complementario, por lo tanto, lo que se va a atribuir va a ser cero. Eso con relación a la declaración jurada, como les comentaba, este es el formato de la declaración jurada del 14 de 8, con la sección A con la identificación del declarante, la sección B con los datos del informado y la sección del cuadro resumen final de la declaración. ¿Por qué tenemos estas dos opciones? O sea, la sección B y el cuadro resumen, porque aquí podríamos tener varios propietarios eh, que finalmente la suma que se va a ver reflejada en la base imponible del cuadro resumen final debiese ser el mismo resultado de la base imponible. El PPM, me preguntan si tiene pérdida, ¿qué pasa con el PPM? El PPM tiene la característica de ser crédito por la empresa, entonces la va a poder recuperar el propietario. Eso acá en el régimen 14 de 8 es así. Acá tengo el formato de todas las declaraciones juradas. La verdad que estamos enfocados en el 14 de 8, pero por ejemplo, acá vemos las DJ sin modificar y las DJ que tuvieron modificaciones. Dentro de las DJ que tuvieron modificaciones, el otro día se los comenté, en la DJ 1887 hay un cambio significativo que va a ser en qué año se acogerá plenamente a las 40 horas, y se agregó esta última columna de las horas semanales pactadas a diciembre de cada año calendario. Eso fue un paréntesis porque el otro día se los mencioné, pero no lo vi. Ahora vamos a presentar nuestro sistema. Un segundito, por favor. Ah, voy a recargar la página para ver si sigo logueado. Entonces, vamos a ingresar a nuestro software contable tributario web. Y ojo, que por ahí en los comentarios iniciales vi que habían varias personas que trabajan con el software de escritorio. Para efectos del software contable web o de escritorio, la operación va a ser la misma, ¿ya? Primero, primer punto importante es que estamos en la visualización de los comprobantes, y en esta visualización de comprobantes vemos que tenemos una contabilidad normal ingresada, ¿cierto? En este caso, acá por ejemplo tengo el pago de cliente de ventas que fueron realizadas durante el 2022. Es el momento de contabilizarlo. Nos va a cargar acá, al momento de guardar el comprobante, nos va a hacer primero la consulta si es que deseamos o no generar el registro para efectos de ingreso y egreso, y al darle la opción registrar, vamos a tener este recuadro que va a clasificar el movimiento con su partida tributaria correspondiente. Para efectos de este año tributario 2023, una de las novedades que tenemos dentro del software es que el listado del ítem de la RLI se agregaron líneas nuevas. O sea, hay un desglose mayor que es bien similar a lo que vimos anteriormente en el recuadro 23, perdón, 22 del formulario 22. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la opción ingresos percibidos, ingresos del giro devengados en ejercicios anteriores y percibidos en el ejercicio actual. También tenemos, por ejemplo, la segregación entre remuneración y horario. Son algunos cambios. El listado el de 8 cambió, como también cambió el listado del 14 de 3.
Anteriormente teníamos listados unificados tanto para el 14B3 como para el D8. En este momento separamos, son listados diferentes. Tienen algunas, por ejemplo, el 14 de 3 es un listado más extenso, el 14 de 8 tiene un poquito menos de conceptos. Y eso es por características también de cómo lo vamos a presentar posteriormente en el formulario 22. La idea es que al momento en el que ustedes vayan generando las contabilizaciones, los registros contables, ustedes puedan ir generando eh, la clasificación de forma inmediata, de forma que al llegar a fin de año, cuando nosotros ya cerremos eh, la contabilidad, cuando ya nos generemos más registros contables, esta información la vamos a traspasar de forma automática a la base imponible y poder eh, determinar el resultado tributario a través de lo que se fue registrando en la contabilidad, ¿cierto? En este caso, tenemos que un ingreso del giro vengado en ejercicio anterior y percibido en el ejercicio actual. Está definido el monto neto, el monto del IVA, el monto total, el monto percibido pagado, que en este caso el monto percibido es de 50 millones por las facturas que vienen del año anterior, pero el monto tributable, como comenté en la parte teórica, va a ser el monto neto. El monto tributable va a ser el monto neto. Al darle la opción a aceptar, este registro tributario o este registro contable va a alimentar primero que todo el registro de ingresos y egresos. Y dentro de este registro de ingresos y egresos vamos a tener el detalle de cada uno de los movimientos que se fueron registrando como ingresos y egresos dentro de la contabilidad. Este va a ser un paso previo donde nosotros vamos a poder visualizar cada uno de los movimientos registrados. Si nosotros le damos al botón editar, acá vamos a tener, en este caso, por ejemplo, selecciona en egreso, que está clasificado como remuneraciones pagadas. En esta opción o en este registro de ingresos y egresos igual van a poder revisar el listado de la RLI, de ítem de la RLI, y si es que fuese por algún tipo de error de digitación, un error dentro de la clasificación del ítem de la RLI, lo van a poder cambiar desde acá. También muestra la glosa, así que ahí pueden ir confirmando eh, a qué se refiere cada uno de los movimientos. Este registro de ingresos y egresos va a alimentar en el módulo tributario la renta líquida imponible en el año tributario 2024 del régimen 14 de 8. En esta opción de la renta líquida imponible vamos a tener la opción de el traspaso de información, que nos va a rescatar toda esa información desde el registro de ingresos y egresos, y se van a enlistar entonces los ingresos, que nos va a entregar el total de ingresos, y los egresos, que nos va a entregar el total de egresos que finalmente nos va a ayudar a determinar la base imponible asignada a los propietarios que son contribuyentes de impuestos finales. Eh, Como vimos en la parte teórica, lo que yo les mostré como listado de ingresos y como listado de egresos era el recuadro 22 del formulario 22. Para efectos de determinación de la base imponible, acá tenemos prácticamente los mismos conceptos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Primero, que se pueda clasificar los movimientos en el momento de generar los registros contables. Y segundo, que al momento de visualizar esta base imponible, podamos ya saber cómo va a quedar el formulario 22, el recuadro 22 del formulario 22, y también saber que desde nuestro sistema, desde esta base imponible, vamos a generar el traspaso hacia el formulario 22 y cada uno de estos movimientos va a estar homologado al código correspondiente en el formulario 22. O sea, la idea es que el usuario desde el registro contable alimenta de inmediato la base imponible y esa base imponible alimenta también de inmediato el formulario 22 y en el caso de la DJ 1947 también esta base imponible determinada también se traspase directamente hacia la DJ. Para efectos de capital propio, vamos al módulo tributario, capital propio tributario, y también acá vamos a tener en el año tributario 2024, bueno, el 14 de 3, el 14 de 8 y el 14A, y en el caso del 14 de 8 seguimos la misma lógica. Tenemos la opción traspaso de información, que nos va a traer la información de la base imponible calculada recién, y los retiros, remesas o dividendos que están informados de los propietarios. Tanto el formulario de la base imponible como el capital propio simplificado de igual manera pueden ser utilizados como formulario en pantalla, formularios de cálculo. Porque, por ejemplo,
Acá, en otras partidas agregar, otras partidas deducir, ustedes podrían agregar algún tipo de ajuste. Entonces, al agregar ese ajuste, el sistema va a generar el cálculo de forma automática. También el capital propio tributario simplificado tiene prácticamente el mismo formato que aparece en el formulario 22. También es siguiendo la misma lógica, que luego de generar el cálculo dentro del sistema, a través de los traspasos y la incorporación de información que se pudiese tener que complementar, finalmente esta información sea traspasada directamente al recuadro 23 del formulario 22. Para efecto de los retiros, acá en la opción tablas generales, tenemos la opción de mantenedor retiros dividendo remesa. Ahí se ingresan los retiros efectuados por los propietarios para que sean posteriormente traspasados a este capital propio simplificado. Entonces, me parece que hasta ahí vimos la parte más importante del uso del sistema y la parte teórica.